Muchísimas gracias, buenas noches. Em, Le pedimos a nuestro Señor que nos ilumine, que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder captar y sobre todo aplicar conocimientos de tanatología cristiana con nuestros pacientes o personas que acompañemos que estén en dolor y sufrimiento. Si gustan la siguiente, por favor. Sí, dos diapositivas más adelante, por favor. La siguiente. Ajá. Miren, tanatología, según la definición etimológica, significa estudio o tratado o sentido de la muerte. Ahora, una definición más actual y completa y eh, que se practica, ¿verdad? La tanatología significa, es como la rama o una ciencia que acompaña a personas con dolor y sufrimiento. La siguiente. La siguiente. Es importante señalar que existen varias corrientes en tanatología o escuelas. Existe la escuela cristiana, existe la científica, entre comillas, en donde Dios no existe y no hay otra vida. Ahora, mucha gente practica la tanatología o dice practicarla con enfoques asociados a todo lo de New Age, esoterismo, adivinación. Hay personas que se dicen tanatólogos, incluso muchos psicólogos, que utilizan el recurso de la adivinación a través de las cartas, de la astrología, del tarot, de las runas, de cuánta cosa. Existen escuelas budistas en donde se cree en la reencarnación. Incluso en algunas personas practican eh, pues todo esto de la reencarnación, ¿verdad? Las constelaciones, etcétera, para, digamos, hacer sus diagnósticos y trabajar con la persona o con el paciente. Es importante señalar que, bueno, también el feminismo, ideología de género y woke eh, indudablemente atraviesa e influye en algunas personas que practican la tanatología. Bueno, dicho esto, pasamos a la siguiente. ¿Cómo podríamos un poquito definir la tanatología cristiana? Bueno, es la que privilegia el acompañamiento, ¿verdad? Con base en las enseñanzas de nuestro Señor, de la Biblia. Hay dos parábolas extraordinarias, ¿verdad? El buen samaritano y el hijo pródigo, que de alguna manera sintetizan lo que sería eh, una orientación tanatológica desde la Biblia. Entonces, tanatología cristiana podemos decir que es acompañar con y en el Señor a aquellas personas que sufren, que están dolidas, que han pasado por situaciones muy complicadas, muy difíciles. Entonces significa comprender a la persona, integrarnos con los que sufren, escucharlos, permanecer cerca, desplegar esa compasión. En el ámbito cristiano, bueno, sentimos compasión, sentimos esa necesidad fuerte, profunda de acompañar, ayudar al que sufre y por supuesto tratarlos con ternura, que es una gran fuerza. Juan Pablo II señalaba, si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, al menos brinda consuelo. La siguiente. Entonces, cuando hablamos de tanatología es muy importante hablar del duelo. El duelo es un proceso
En cada persona será diferente. El duelo es un proceso muy diverso, rico, irrepetible, digamos. Y pues es el proceso que se desata, que se desarrolla a partir de pérdidas. ¿Qué tipo de pérdidas? Perder a un ser amado, perder hoy está muy en boga, perder una mascota, el divorcio, perder el trabajo. Imagínense todas las personas que están viniendo de Estados Unidos que los han deportado. Es un duelo tremendo. Perder la casa. ¿Cuántas pérdidas hay? Perder la salud es muy importante. Entonces, todo este tipo de pérdidas, a veces me preguntan, bueno, ¿qué duele más? O ¿cómo podemos saber cuál dolor es más grande? Bueno, dependerá del apego, del amor, de esa energía amorosa que yo vierto a esa persona o a un objeto incluso, porque habrá persona que pierde su auto, un reloj muy caro, otro objeto de este tipo, y se pone muy mal, se puede entrar en shock, tener un duelo que puede ser incluso largo. Entonces todo dependerá del amor, del apego que tiene la persona hacia ese ser querido que muere o hacia ese fenómeno o situación que le cayó encima, como puede ser la enfermedad, ¿verdad? De manera general se habla de etapas del duelo, aunque realmente es un proceso rico, muy especial, diferente en cada persona, como dijimos, pero podemos hablar de algunas etapas. Pensemos una persona que le detectan cáncer o le dicen, ¿sabes qué? Le dice el médico general o un médico internista, no me gusta este tumor, ve al oncólogo. Entonces, la persona inmediatamente puede entrar en shock, puede ponerse muy nerviosa, con mucho miedo, pánico, puede subirle el azúcar, aumentarle la presión, puede sufrir desmayos. Igual sucede si a una persona le avisan de pronto que un familiar amado murió. Puede entrar en este proceso de shock, ¿verdad? Pero también viene una etapa o una situación en la que entramos en negación. Por ejemplo, volviendo al caso del cáncer, no, yo no tengo nada, no tengo por qué ir a ver al oncólogo, yo no voy a ir porque no tengo cáncer. Ese tumor va a disminuir, se va a quitar y yo estoy en negación, ¿verdad? Pero igual puedo estar en negación cuando me dicen un familiar amado murió, tuvo un accidente. Y yo digo, no, no es cierto, no fue él, fue otra persona, fue el acompañante. Seguramente él no es. Entonces, a veces sirve esa negación como nos da tiempo para ir asimilando esa realidad dolorosa que no queremos aceptar. Pero hay una negación también, por ejemplo, vamos a suponer que la persona que le dicen probablemente tienes cáncer, pero para descartar ve con el oncólogo. Va con el oncólogo, le hacen estudios y sale positivo. Tienes cáncer, dice, no, no es cierto, voy con otro oncólogo. Estudios, sí, sí tienes, no, voy con otro, ya fue con 10 oncólogos tratando de que alguno le diga, ¿sabes qué? Todos están equivocados. Entonces es una negación, es una forma de negar. Pero hay negaciones que se vuelven patológicas, que se vuelven crónicas. Por ejemplo, tuve una mujer que ya había muerto su hijo hacía 5 años y diario le ponía el lugar en la mesa, se asomaba a las 6 de la tarde cuando el hijo iba regresando, le arreglaba su ropa, le planchaba sus camisas. Imagínense durante 5 años. Esa persona está atorada totalmente en la negación. Entonces, cada punto que vamos a ver aquí como que hay grados. Y nosotros al acompañar a otra persona que está en dolor o sufrimiento o nosotros mismos nos vamos a observar. Más adelantito vamos a hacer un test muy sencillo que nos va a ayudar a entender más o menos si estamos en alguna de estas etapas. ¿Qué significa la ira, la culpa? Bueno, podemos entrar en mucho enojo, ¿verdad? Hay personas que inmediatamente
se enojan contra el esposo porque murió. Incluso escenas, y lo digo con mucho cuidado y cariño, sin criticar ni juzgar a la persona, pero puede haber una viuda que se agarre sobre el cadáver a golpearlo. Pero es una manifestación del coraje porque te moriste. En este momento teníamos planes, no es posible, ¿verdad? Entonces, es simplemente una manera de manifestar la ira, el coraje. Hay personas que también pueden sentir culpa. No te cuidé, no te acompañé, no estuve en el último minuto que te moriste en el hospital. Yo fumaba y tú moriste de cáncer y tú no fumabas. Qué sé yo, hay culpa falsa, ¿verdad? Uno de alguna manera lo inventa, mentalmente cree que uno es culpable en alguna proporción del problema que está sucediendo. Y hay culpa verdadera, ¿verdad? Si yo iba tomado, borracho, choco y se mueren mis familiares, obviamente ahí yo tengo una culpa muy evidente, ¿verdad? No debía haber manejado alcoholizado. Entonces, bueno, esto nos va a dar una gama amplísima de que tenemos que analizar cada caso. Lo interesante aquí es que la ira y la culpa se pueden también cronificar, volver crónicas y durar meses, años o toda la vida, ¿verdad? Y la ira también se puede convertir en resentimiento y ganas de venganza, ganas de hacer justicia por la propia mano cuando nos cometen una injusticia contra un familiar. Entonces, eh, vamos a pasar al tema de la negociación. Se dice que es otra etapa. Algunos le llaman regateo, pero a mí ese término no me gusta, se me hace muy poco sutil y poco, no representa realmente la situación de muchas familias, porque, por ejemplo, si detectan que un familiar que yo amo tiene una enfermedad grave, una cardiopatía, insuficiencia renal, qué sé yo. Entonces yo me pongo a pedirle a Dios, Dios mío, sana, cúralo, quita esa enfermedad. Yo te ofrezco, si lo curas, o de una vez me pongo ya en ayuno, en oración, dejo de fumar, dejo de comer en exceso, dejo esa droga o esa adicción que me tiene atado durante tantos años. Por eso se le llama negociación, ¿verdad? Viene otra etapa que muchísima gente, casi todos los que estamos en un duelo fuerte, importante, llegamos a la depresión. Entonces, no podemos decir es malo o bueno que estemos en estas etapas, no. De alguna manera es necesario pasar por estas etapas para ir procesando mi duelo, para ir caminando, para que llegue un momento en que yo pueda sanar mis heridas de manera profunda y superar el duelo. Entonces, la depresión, pues es un estado, a veces son solamente como cuadros depresivos, pero a veces sí es una depresión profunda, la persona no tiene ganas de hacer nada, incluso no quiere vivir o además quiere quitarse la vida, no le encuentra sentido a nada, duerme demasiado, deja de ir a trabajar, deja de ir al colegio, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora, no quiere decir que estas etapas o estas conjunto de emociones y estados anímicos se den primero uno, luego el otro, luego el otro. No, puede haber una conjunción. Pueden estar incluso todos mezclados y la persona lo está viviendo. Dependerá de mil factores. La persona, lo que perdió, el grado de apego, las circunstancias en que perdió esto, ¿no? Miren, hay mujeres que abortan, pero de manera espontánea, ¿verdad? Y he escuchado casos a una pobre mujer, bueno, ya hasta estaban abusando sexualmente de ella en el hospital,
cuando ella estaba como anestesiada. Entonces, hay experiencias tan profundamente traumáticas que eh, nos llevan a pensar muy bien cómo abordar, cómo acompañar a estas personas para que sanen. El principal sanador es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el médico por excelencia, pero Él se vale de nosotros para brindar el consuelo, la ternura, el amor, el cariño a las personas que están con un dolor tan grande. El perdón no exactamente es una etapa, pero sí es un proceso que ayuda de manera increíble, de manera, digamos, universal. El perdón nos ayuda a sanar heridas profundas y muchas veces a salir del duelo, a superarlo de una manera formidable. Entonces, es un recurso muy valioso que hay que practicar, inducir a la persona a que lo practique, invitarlo, en fin. Aquí tenemos que ser muy sutiles porque no podemos pedirle a una persona que acaban de atropellar a su hijo y lo mataron o lo dejaron parapléjico que perdone a la persona que lo atropelló. Debemos de ser muy cuidadosos y prudentes. La persona tiene que pasar por todo este proceso del duelo y llegará el momento de platicar, inducir el perdón, pero de manera muy sutil, muy cuidadosa. Esto lo vamos a ver como hay un recurso muy valioso que podemos ser instrumentos para que Dios toque el corazón de la persona tan profundamente que la persona sin que ni siquiera le mencionemos la palabra perdón, la persona va a empezar a perdonar. Esto lo vemos en los recursos que vamos a señalar. Entonces, bueno, en conclusión, los duelos son procesos complejos, no lineales, son contradictorios, con altibajos, retrocesos diferentes en cada persona y dependerá de la personalidad de cada quien, de su biografía, de su historia, de su cultura, de su relación o no con Dios y de la calidad de la misma relación con Dios. La siguiente, por favor. Bueno, quiero que por favor todos los que están participando traigan a su mente, ya sea la pérdida más fuerte que han tenido en su vida o un duelo que estén viviendo en este momento, ¿verdad? Porque vamos a llenar un test. Entonces, en el momento que lo vayan llenando ustedes, van a tener en mente un duelo específico para que al final de llenar esta prueba, este test, ustedes puedan evaluarse y ver si están más cargados hacia una etapa, a otra, o en qué proceso del duelo se encuentran. Es una prueba muy sencilla que todos pueden perfectamente ir llenando. Aquí la cuestión es que estoy pensando, los que están en su casa, eh, una opción es que tomen captura de pantalla de cada uno de los puntos o ítems y lo llenen aparte, no sé cómo le puedan hacer o darse una idea así. Hay personas que tienen una capacidad así como visual muy desarrollada y viendo, podemos ir por bloques para que sea más fácil. Miren, en este test inventario del duelo, las instrucciones son las siguientes. Es muy sencillo. Van a poner un número del 0, 1, 2 o 3, nada más. Si yo pongo el número 0, quiere decir que no me identifico en absoluto, nada tiene que ver conmigo, no. Si pongo 1, quiere decir que un poco, un poquito. Si pongo el número 2, quiere decir que ya es bastante, y el número 3 es mucho, muchísimo, lo máximo, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la primera sección. Los que puedan hacerlo no se mortifican, no se afligen, sino se les va a compartir la presentación
y van a tener ustedes tiempo de hacerlo con calma, imprimirlo, hacerlo impreso en otro lado para que puedan llenarlo con mayor facilidad. Una manera de hacerlo es tener un cuaderno a la mano, ir anotando cada punto y el número que se le asigna, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice, me siento confuso, aturdido. Si para nada, le pongo 0. Un poquitito, 1. Si me siento confuso y aturdido, entonces tengo que decidir si pongo el número 2 o el número 3, ¿verdad? Y así con cada uno de los siguientes puntos. Estoy pensando en voz alta que tal vez sea un poco complicado que lo llenen en este momento, pero bueno, podemos invertir tiempo, sobre todo explicarles, y nosotros podemos ver al lado derecho la palabra negación y hasta abajo ira. ¿Qué significa? Si del número 1 al número 5 yo voy a calificar sobre todo, especialmente con un número 2 y el número 3, es muy probable que yo estoy en negación, ¿sí? Si yo califico más bien 0, 1, tal vez nada más un número 2, es probable que no estoy en negación en relación a mi duelo. Y pasamos a las otras preguntas, más o menos de las 6 a la 11, porque esto no es matemático, pero sí bastante, el resultado que nos da sí apunta a la realidad que estamos viviendo en el duelo. Del número 6 al 11, si yo tengo principalmente calificación de 2 o 3 en la mayoría, es muy probable que yo estoy todavía en ira. Esa ira puede ser también ganas de venganza, resentimiento, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma para cuando ustedes lo llenen. Incluso, miren, yo les ofrezco, con todo gusto, me lo pueden enviar por WhatsApp o luego contactarme y yo les comento los resultados que ustedes vieron si tienen alguna duda. Con todos lo puedo hacer con todo gusto. Pasamos al siguiente. Digamos que las 3 primeras preguntas del 12 al 14, si respondemos el número 2 o 3, probablemente estamos en una etapa todavía de negociación. Luego del 15 al 20, igual estaríamos en depresión. Y del 21 en adelante estaríamos en la superación, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Las últimas preguntas dicen relación con la culpa. Porque dice ahí, siento vergüenza, siento mucha vergüenza, siento que yo me castigo a mí mismo o me quiero castigar o siento que merezco un castigo. Frecuentemente siento angustia, inquietud e intranquilidad. Me cuesta perdonarme a mí mismo. Es un tema muy interesante del perdón porque para mucha gente es más fácil perdonar a los otros que perdonarse a sí mismo. Entonces, esto no es materia de esta pequeña charla, pero cuando trabajemos el perdón o acompañemos a alguien que puede trabajar el perdón, tenemos que detectar si hay falta de perdón a sí mismo, ¿verdad? Sienta mucha culpa la persona. Entonces, para sanar, pues uno también tiene que perdonarse si uno continuamente se está culpando o está uno en un proceso, digamos, permanente de culpa. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto. Con todo gusto lo vemos. ¿Puede poner la diapositiva anterior para tomar una foto? Sí, por favor, la diapositiva Gracias. anterior. Igual nos pueden compartir este cuestionario, sí, licenciado.
Claro, se los puedo compartir por, ¿cómo se llama? En Word. Muchísimas gracias. Claro, para que lo puedan, más ¿Podrías fácilmente. repetir las calificaciones? ¿Qué significa que el 3, el 2, el 1? Porque ya me confundí. A ver, vamos a ver aquí donde está la pantalla. El número 12 dice, estoy dispuesto a cualquier cosa para revertir la situación. Por ejemplo, si se murió una persona que yo amo y digo, yo doy mi vida, pero que resucite esta persona. Entonces ahí le pongo el número 3, ¿verdad? Pero en caso de que yo no estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para revertirlo porque se murió una persona que me cae muy mal o que incluso odio o que me da lo mismo, pues pongo el número 0, ¿verdad? La siguiente, por favor, para poder dar otro ejemplo. La número 1 dice, me siento, a ver, ya no me la cambien, por favor. La número 1, me siento confuso, me siento aturdido. Si yo no me siento ni confuso ni aturdido, pongo el número 0. Si yo me siento un poquito aturdido, un poquito confuso, le pongo el número 1. Pero ya si pongo el número 2, quiere decir que sí me siento confuso y aturdido. Y si le pongo el número 3, es que estoy muy confuso, muy aturdido. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera vamos a ir calificando cada punto. Este se llama test inventario del duelo. Ustedes incluso lo pueden aplicar a otras personas en un momento dado. Un familiar o un amigo o alguien que estén acompañando, ya que tengan un poquito de aprendizaje de cómo interpretarlo. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos, yo creo que son 2 o 3 más adelante, una más. Otra más, por favor. Bueno, miren, los recursos, aquí es algo muy importante. Tanto a nivel personal, porque una chica con la que estaba platicando al principio me decía que ella en este momento no tiene ninguna ministerio, no está participando en algún liderazgo, ni en algo de la iglesia, ¿verdad? Pero puede haber personas que sí. Incluso por ahí hemos tenido ministros extraordinarios de la comunión y personas que tienen diferentes liderazgos en varios movimientos de la iglesia. Pero sea cual sea el caso, podemos pensar cuáles son los recursos para ayudar a un familiar directo. Y fíjense que les voy a comentar algo. Cuando estamos con un enfermo en estado terminal, una enfermedad muy, muy, muy grave que en cualquier momento puede convertirse en una fatalidad y que la persona muera, ¿verdad? O de estas, hay enfermedades muy, muy pesadas, muy graves, como la insuficiencia renal, y que la persona tiene que ir 3 veces a la semana a hemodiálisis. Es un proceso que le sacan toda la sangre, entra a una máquina, la máquina la purifica, la limpia y nos la regresa. Entonces imagínense, es un proceso que dura, no sé, de 2 a 4 horas y el pacientito se pone muy mal porque sus riñones no funcionan. Entonces el paciente de manera permanente está como intoxicado porque sus riñones no limpian la sangre. Entonces, ¿qué recursos tenemos? Miren, hay familiares que están pidiéndole a Dios literalmente ya que se muera la abuelita, la mamá, el tío, porque siento que sufre mucho, tiene mucho dolor. A veces hay también la situación, es muy pesado para la familia, ya no lo podemos cuidar. Entonces le estamos pidiendo a Dios, llévatelo, llévatelo.
Puede haber otros familiares que con esa misma persona están pidiendo, no, Señor, cúralo, sánalo, haz todo lo que sea necesario, pero que nos viva 10, 20 años más. Y incluso estas personas tratan de influir para que se hagan todos los tratamientos médicos imaginables y posibles para que esa persona pueda vivir más años y con calidad de vida. Bueno, yo lo que digo, porque me enfrento muchas veces a familias que están en este plan, incluso se pelean entre ellos, discuten, tienen conflictos muy fuertes. Entonces, lo que hay que hacer es, ustedes quieren que ya muera, bueno, pídanle a Dios, pero agréguenle, Dios mío, pero que sea tu voluntad, lo que tú decidas. Y los que están pidiendo también, Dios no se enoja porque le pidan que viva más tiempo, no se molesta, pero agréguenle, pero que sea tu voluntad. Entonces, de esta manera, echamos mano de un recurso divino formidable, porque nuestro Señor Jesús nos dio el vivo ejemplo en el huerto de Getsemaní. Él mismo estaba en un dilema, no quiero pasar por este cáliz, es algo tremendo, dolorosísimo, hay personas, teólogos, que dicen también su dolor era por pensar aspirar, como tragarse todos los pecados del mundo, de todas las personas que pasaran por su corazón. Entonces, fue un proceso que no podemos entender la magnitud. Por eso nuestro Señor le pedía a nuestro Padre, si es posible, que no pase por este cáliz, que no pase por este tormento. Pero después de no sabemos cuánto tiempo, si fueron horas, nuestro Señor Jesús le dice a nuestro Padre, pero que sea tu voluntad. ¿Qué pasa? Inmediatamente se le quita toda la ansiedad, su ritmo cardíaco vuelve a la normalidad, deja de estar como sudando sangre, porque los vasos capilares se reventaron y la sangre se mezcla con el sudor. Imagínense el grado de ansiedad extremo que tuvo nuestro Señor. Yo pienso que la mayoría de las personas, seres humanos, si estuviéramos sometidos a esa presión, ¿verdad?, sanguínea, nos moríamos de un infarto. Entonces, una vez que nuestro Señor le expresa a nuestro Padre Dios, pero que sea tu voluntad, ¿qué pasa? Todo vuelve a la normalidad, viene toda la energía, ese Jesús amoroso, de gran vigor, con gran fuerza, regresa y les dice a los apóstoles, levántense, vámonos, que ya llegaron por mí, en fin, y va a durar todo el suplicio, todos los tormentos que le aplican hasta la cruz. Humanamente dicen, no es posible como una persona podía haber vivido tanto tiempo después de estar deshidratado, las palizas que le pusieron, etc. Vean la película La Pasión de Mel Gibson, si no la han visto, nos da una idea de todo por lo que pasó nuestro Señor. Entonces, con los pacientes, con las personas, a veces uno está aferrado a algo, aferrado. Bueno, se vale que yo le pida a Dios, le suplique, incluso que haga ayuno, oración, por esa petición que yo le hago. Dios no lo toma mal. Pero si yo tengo la humildad y la delicadeza, por decirlo así, de agregarle, Señor, pero lo que sea tu voluntad, entonces, ¿qué va a pasar? Muy probablemente ese milagro que estamos esperando se da. O pasa lo que no queremos, pero el Señor nos llena de paz, de tranquilidad, nos da su ternura, su amor, y para adelante, ¿verdad? Entonces, este es un recurso muy importante. A la viejecita, a la persona o al joven que está diciendo en su cama, en su lecho de muerte, y no muere, porque el médico dijo, pues este no va a durar ni hoy en la noche, y ya pasaron 2 meses, y la persona tiene dolor, sufrimiento,
¿Y cuándo me voy a morir? Dios mío, ya llévame, está duro y duro. Bueno, está bien. Hay que sugerirle, agrégale, pero que sea tu voluntad. Y he tenido muchísimos casos que al otro día la persona muere, los familiares acaban abrazándose, llorando, con una comprensión profunda, porque el Señor, digamos, estaba esperando ese acto de humildad de decir, bueno, yo quiero esto, Señor, pero acepto lo que tú digas. Entonces, aquí vienen, en el tercer renglón dice cuaderno continuo, compartir lágrimas, etc. El cuaderno continuo es algo muy sencillo. Cuando alguien muere, ¿verdad? Que amamos, pues estamos muy tristes y tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, esas imágenes del accidente, de eh, la persona muerta, identificando el cadáver, cuántas cosas, ¿verdad? El Ministerio Público, los abogados, médicos. Entonces, a veces se nos quedan esos recuerdos en la mente y continuamente estamos, piensa y piensa en eso. O en la tragedia de que ya no tengo a mi hijo, a mi esposa, a mi ser amado. Entonces, yo les sugiero que hagan un cuaderno personal en donde ahí escriban puros recuerdos bonitos, hermosos de lo que vivieron con la persona. La idea es que se le queden los recuerdos más simpáticos, chistosos, hermosos en su corazón, y en la familia pueden compartir cada quien el cuaderno que elabora. Es algo muy hermoso. Ese cuaderno es un tesoro que vamos a guardar con mucho cariño para toda la vida. Compartir las lágrimas. Muchas familias mexicanas son muy dadas a reprimirse, a no llorar frente a los hijos, al papá, a los abuelitos, porque se van a poner muy mal, yo debo ser el fuerte. Pero ¿qué sucede? Privamos a la otra persona de un consuelo muy profundo, exquisito. Entendamos que mis lágrimas, tus lágrimas, son gotitas de amor impregnadas de belleza, de ternura, que van a ayudar a que esa persona que está sufriendo, es como darles un aceitito de dulzura para su corazón. Entonces le va a ayudar para que esa persona vaya sanando sus heridas. Yo también voy a recibir tus lágrimas como un aceite de dulzura que me va a servir. Cuando compartimos el dolor disminuye. Cuando compartimos la alegría aumenta. Entonces, esta es una regla, pero, y es una forma de enseñar y crear una cultura tanatológica también con los niños. Cuando a los niños se les priva de ir al velorio, ¿qué pasa? Ese niño no recibió muchos abrazos, no recibió en su corazón muchas lágrimas que necesitaba. Y darse cuenta que su dolor no es solo de él. Entonces es muy importante. Tal vez si está muy pequeño el niño, ok, no lo lleves al sepelio, porque ¿cómo que están enterrando allá a mi papá? No, me voy a tirar a evitar que lo entierren. Si es un niño muy pequeño, pues es algo que todavía no entiende. Pero compartir las lágrimas es muy importante. Dejar esa costumbre mexicana que solo nos atora más en el duelo. Ahora, el lavatorio de pies, miren, y les voy a platicar un caso que tuve hace algunos años. Seguido me llegan casos así, ¿verdad? Un matrimonio que me dice, desapareció nuestro hijo hace 5 años. Obviamente esos papás están atorados en el duelo, probablemente atorados en la culpa, en el resentimiento, en la depresión. Entonces, incluso aunque ellos sean creyentes, a lo mejor van a misa o van a un templo, a una congregación evangélica,
Pero muchas veces uno piensa, no, pues voy a sacar la Biblia y les voy a decir esta palabra, o les voy a dar palabra. Sí es palabra de Dios, sí es espada de doble filo, pero tal vez en ese momento la persona no está preparada, no está lista para escuchar esa palabra. Simplemente no la va a oír o incluso va a sentir rechazo. Entonces, yo qué le propongo a este matrimonio, a veces van con una hija, con una amiga, alguien. Les digo, miren, en un acto de profundo amor, muy íntimo, se van a juntar ustedes 2 o 3 o 4, la familia, se van a hincar, se van a lavar los pies unos a otros. Cuando yo le lave los pies a mi esposa, le voy a decir cuánto te amo, cuánto te quiero, cuánto te admiro, cuánto te agradezco que me diste ese bendito y precioso hijo. Voy a llorar con ella, pero le voy a pedir perdón. Te pido perdón en el nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen según, por ese acto aberrante, ese crimen, ese acto tan espantoso, tan injusto que se cometió contra ti, esa madre tan preciosa, esa flor del jardín de Dios, esta niña de Dios. Por ningún motivo tú merecías tener ese duelo, esa carga, esa pérdida de tu hijo y menos de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que cuando una persona es agredida, cuando una persona de mil maneras, nadie le pide perdón. Nadie. Si acaso legalmente, pues se abre una carpeta de investigación y en el mejor de los casos, que ya casi no pasa en México, se encuentra a la persona que cometió el delito, se le mete a la cárcel. Pero eso no repara esas heridas tan profundas que tiene la persona. En cambio, si yo me hinco, si yo le estoy pidiendo a Dios, Señor, prepara mi corazón y la mente y de mi esposa o de mi hija, quien sea. Entonces, cuando yo me hinco, el Señor va a estar en mis manos. El Señor va a entrar, va a estrujar su corazón y va a salir la pus. Y el Señor la va a llenar con su dulzura, su consuelo divino, de manera profunda. ¿Y saben qué va a pasar? Esa persona va a salir del duelo y más pronto que tarde va incluso a perdonar. Y si no, bueno, experimentenlo, pruébenlo. Yo muchas veces me pregunto, bueno, ¿cómo si nuestro Señor nos dio este recurso tan hermoso, tan increíble, por qué no lo hacemos? Bueno, no está difundido en la cultura católica. Los protestantes un poquito lo hacen más. Hacen esta ceremonia de lavado de los pies. Entonces yo creo que es algo que podemos traer a nuestra práctica espiritual, religiosa, y vamos a ayudar. Imagínense una persona que sufrió un abuso sexual. Nadie le va a pedir perdón. Los familiares, pues sí, la van a abrazar, le van a tratar de consolar, acompañarla, todo. Pero si yo le pido perdón en un ambiente en donde llamo al Señor, y ahí pueden estar ángeles, la Virgen, no sé cuántos seres espirituales divinos que Dios mande, eso es profundamente sanador. Y yo lo he comprobado los últimos 18 años. Entonces, preguntas, por favor, comentarios. Yo sí tengo una duda, licenciado. Sí, Entonces, ¿usted recomienda el laboratorio de pies como un recurso para el perdón? por supuesto. Pero aquí la parte sutil que tenemos que manejar con mucho cuidado
Porque miren, hay muchos hermanos, hermanas dentro de la tradición católica y también evangélica protestante. Y lo digo con mucho respeto, pero sacan la Biblia y en algún momento le dicen a la persona, aquí dice, perdona 70 veces 7. Y si no perdonas, Dios no te perdona. Entonces, si nosotros le decimos eso a una persona que está atorada en su duelo, que está herida profundamente, nos va a mandar muy lejos. O simplemente le va a entrar por un oído y le sale por el otro. ¿Sí? Sí está bien que en un momento dado hasta podamos invitar a la persona a clases de Biblia, lo que ustedes quieran. Pero aquí es el primer contacto, es una terapia de shock, es una terapia de shock divina. Nosotros vamos a ser instrumentos de Dios. Entonces, eso va a provocar que la persona abra su mente, abra su corazón y ya esté lista, esté preparada. Es preparar ese terreno para que la semilla buena. Porque fíjense, y pensando en la parábola del sembrador, darle bibliazos a la persona, estarle leyendo pasajes de la Biblia, estar rezando. Tal vez es como sembrar la semilla en lugares entre espinos o entre piedras o incluso en el camino, que simplemente llegan los pajaritos y se la llevan. Yo tengo que preparar esa tierra. Y aunque sea una tierra de espinos o pedregosa, el llevar a cabo este acto tan sutil, tan sublime, tan precioso, esa tierra se convierte en tierra fértil. Entonces desatamos un proceso increíble, formidable. Miren, por ejemplo, personas alcohólicas, adictas a drogas. A veces eso es lo que hay que hacer en cuanto estén buenos y sanos. Hincarnos, lavarle los pies y pedirle perdón si tu papá te abandonó y tu mamá te daba de palos en la cabeza. O tal persona te abusó. Hay que pedirle perdón porque nadie le ha pedido perdón a esa persona. Perdón, Andrés. Sí. O sea, hay que pedir perdón en nombre de esta persona que hizo el daño. No, en nombre de Dios. En nombre de ese ser amorosísimo que te ama. Ahora, pero si la persona en ese momento está peleada con Dios o es atea, no menciones a Dios. Yo lo he hecho. Y si sé que no es prudente en ese momento mencionar la palabra Dios, ¿qué hago? En el nombre de mi corazón, en el nombre de mi ser, en mi propio nombre, yo te pido perdón porque fue un acto criminal, brutal, asqueroso, de hienas, de lobos. Entonces tú lo que haces es que la persona provocas que se abra. Empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Pero Dios la está tocando, aunque tú no menciones a Dios, porque tú traes a Dios contigo en tu corazón y estuviste haciendo oración. Si no te dio tiempo y es así de, órale, pues en ese instante mentalmente haces oración. Y no necesariamente tiene que ser tu familiar. O sea, puede ser una persona que tú estás tratando y que te está confiando eso de que fue abusada, por ejemplo. Exactamente. Entonces, tú puedes hacer con esa persona eso, es un trabajo que haces con ella. Claro. Yo recomiendo que sea mujeres con mujeres y hombres con varones, para evitar malos entendidos y situaciones que luego se complican. Entonces, a veces hay que pensar quién es la persona más adecuada que lo haga.
Y tú lo puedes hacer con una amiga, con un familiar, con quien sea. Si visitas tú un anexo en donde están anexadas unas mujeres porque las metieron ahí porque son alcohólicas, etc. Fíjate la diferencia. En esos lugares, en los de más baja categoría, la terapia que les dan es estarlos torturando. Eres una alcohólica, mira nomás cómo tienes a tus hijos, desgraciada, piénsale, y cachetadas guajoloteras, insultos, maldiciones. ¿Qué pasa si llega un ángel y con todo respeto y amor se hinca y le lava los pies? O sea, es que estamos equivocando las terapias. Eso se puede hacer en las cárceles. Perfectamente. El padre Chinchachoma lo hacía. Fue un padre muy famoso. Busquen en Google Chinchachoma, porque es un apodo que le pusieron. Él iba con los presos, los insultaba: ustedes, fornicadores, violadores, asesinos. Y ya que la gente estaba que quería estrangular al sacerdote, se hincaba, les pedía perdón y decía cosas como: perdónenme porque no tuvieron una mamacita preciosa, un papá que los cuidara, que les diera amor. Entonces, ahí los presos se soltaban llorando. Luego se ponía el traje de preso, se hincaba en el auditorio enfrente o en el salón donde estaban todos los presos y les decía: denme su bendición. No, miren, la vida de este sacerdote es increíble. Yo, porque tuve el privilegio de conocerlo personalmente e ir con él a ver a niños de un consejo tutelar, no sé si se sigan llamando, donde meten a los niños menores de, creo que de 16, 17 años. Entonces, nosotros como católicos, como cristianos, tenemos que usar formas diferentes. Porque de otra manera, miren, es increíble, precioso el trabajo que hacen miles de grupos en todos lados. Pero si queremos avanzar más rápido y tocar profundamente el corazón de las personas, podemos hacer esto. Andrés, ¿Sí? Muchas gracias. fíjate que el perdón es como la palabra amor. Hay muchos mitos, hay muchas interpretaciones mal entendidas. Para algunas personas, perdón significa: me lo va a volver a hacer otra vez, me va a volver a transgredir. O el otro mito: perdono, pero no olvido, ¿no? O sea, como una actitud defensiva. Todo esto del lavatorio de los pies, en el fondo, es una reconciliación consigo mismo, o sea, conciliar todo este dolor, toda esta emoción, todo este sentimiento con lo que he vivido o con lo que estoy viviendo. El Señor restaura ese corazón herido, roto en 1000 pedazos. Y hay una cosa muy interesante: el único que olvida las agresiones es Dios. En la Biblia dice: yo me olvido de todas tus fechorías y pecados y las entierro en el fondo del mar. Solo Dios tiene la capacidad de olvidar las agresiones. Nosotros como seres humanos no tenemos esa capacidad en general. Pero yo puedo recordar la agresión, pero profundamente incluso poner en el corazón de Dios a ese asesino o a esa persona que me agredió. No quiere decir que me voy a volver su amigo, no, porque pues a veces hay que poner límites, porque esa persona yo no sé si vaya a seguir agrediendo. A un violador yo no lo puedo
invitar a mi casa. O sea, ahí tengo que ser muy sensato y analizar bien las cosas, pero el perdón es un proceso. Vamos avanzando conforme el mismo Señor restaura en mí las heridas que yo tengo. Y en esa medida tengo mayor capacidad para orientar o acompañar a personas heridas. Preguntas con toda confianza, vienen. Comentarios, ejemplos que tengan de personas o algo. Yo tengo una duda ahorita justamente con lo que decía de esta manera a veces de perdonar al agresor, ¿no? O del duelo implica un ciclo que buscamos que se cierre, cerrar un ciclo de dolor. Pero, ¿qué pasa cuando se vive en un ciclo de dolor crónico? A lo que voy es que, por ejemplo, lo que mencionaba de las madres que pierden quizá a un hijo, lo tienen desaparecido, o alguien que fue abusado y que todavía tiene contacto con su agresor. Entonces, ¿de qué manera, no? Se le puede apoyar, cómo abordar, ¿no? Y esto también me lleva a mí, nuevamente, ¿no? El duelo implica cerrar un ciclo, pero hay personas que viven en procesos que ya, pues, son crónicos, ¿no? Una persona que tiene bueno, por ejemplo, en mi caso, mi esposo tiene ya un trastorno cognitivo. Lamentablemente no tenemos buena relación con su familia. Y bueno, ya es una situación de años. Entonces, se mueven muchas cosas, pero lamentablemente no, o sea, uno puede como perdonar, pero si a final de cuentas las demás personas siguen teniendo una actitud hostil, digamos, ¿de qué manera, no? Digo, lo pongo en este momento como este caso, pero pienso en personas que justamente o pueden tener un enfermo crónico de años. ¿Y qué pasa con esa cronicidad, no? Pareciera ser, yo lo digo incluso en mi caso, yo siento que me estoy haciendo pedazos y no acabo de hacerme pedazos y no veo el fin, por ejemplo. Claro. Y yo supongo que hay gente así. Sí. Cuando yo veo de las madres que tienen un hijo desaparecido, o sea, obviamente que yo digo, no, pues a mí no me está pasando nada, ¿no? O sea, para mí resulta un dolor inimaginable, por ejemplo, eso. O sea, esa era mi duda, ¿no? Sí, ¿Qué pasa un poco sí. con Déjame las contestarte. situaciones crónicas? Sí, mira. Gracias. En el caso de la persona que por alguna razón está cerca o convive todavía con el que abusó, bueno, ahí sí es conveniente poner límites y a veces tomar decisiones drásticas. Miren, es como el ejemplo de yo tengo dos opciones. Imagínense una persona que atropella a mi hijo y lo mata. Yo lo puedo perdonar de dos maneras. Uno, desde mi corazón y ponerlo en manos de Dios y decir, acércalo a tus pies. Pero legalmente yo puedo no retirar la demanda. Y que se quede en la cárcel, que tenga la consecuencia. Pero también a veces tengo la opción de retirar la demanda. Y ahí pues ya es una decisión personal. Yo siento que Dios no se va a molestar conmigo si yo decido pues que cumplas, que pague con cárcel, porque Dios sabe también que debemos tener consecuencias, si no, no aprendemos, ¿verdad? Entonces, el perdón es muy complejo. Tenemos que analizar cada caso. Ahora, para las personas que han sido secuestradas, que cada vez más, y miles y desaparecidos y todo esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno,
el lavado de los pies es importantísimo, porque es como la llave de entrada. La persona va a sentir un amor que nunca ha sentido, un consuelo. Pero el siguiente paso es, a ver, tú estás participando con otras mujeres, papás que hagan oración por sus hijos que pasaron lo mismo. No, vamos a buscar algún grupo. Entonces, sabemos cómo es el Señor. En el momento en que esa persona decide también ser generosa, empática, solidaria con otras mamás que también perdieron a sus hijos, el Señor, ¿qué va a hacer? Darle muchos recursos y mucho amor. Esa persona de ahí va a tomar fuerza y va a empezar a compenetrarse más en la Biblia y los sacramentos y muchas cosas. Entonces tenemos que ir poco a poco. En el caso de por ejemplo, que tú señalabas, ¿verdad? Muchas veces estamos peleados con la familia política. Claro, el primer paso es en el momento en que yo tenga esa generosidad de poner la otra mejilla, no es ir a que me peguen, sino es, Señor, pongo a fulano, fulano, fulano en tu corazón. Son ovejas perdidas, ve por ellas. Ve al cerro y recógelas y llévalas a tu corazón para que sean transformadas, porque yo sé que tu deseo íntimo es que nadie se pierda. Entonces ahí es el primer paso, yo me estoy comprometiendo. Si estas personas siguen agrediendo, haciendo cosas, bueno, yo pongo un límite. No quiere decir que les voy a abrir las puertas de mi casa. Pero ese primer paso yo ya lo doy. Y siempre habrá alguien de la familia política que tenga un poquito de empatía y empezarnos a acercar con esa persona. Siempre pasa. Y dejarlo en manos de Dios, porque a lo mejor yo me voy a morir y no va a haber arreglo, pero ya que yo muerto, tal vez esas personas van a regresar al corazón de Dios. Entonces, pues también, Señor, pues es tu voluntad. Ahí te lo dejo, pero yo sigo en oración, ¿verdad? En el caso de los enfermos crónicos por años, hay muchos recursos que la iglesia nos da. Es muy importante si el paciente crónico y también los familiares, porque luego viene el problema del cuidador primario que está todo estresado, con debilitamiento nervioso, a punto de caer en el hospital también, porque a veces es una sola persona la que cuida al enfermo. Entonces, bueno, tenemos que echar mano de varios recursos, la oración, el ayuno, pedir por otros enfermitos y buscar la forma de ayudarla a esa persona que es el cuidador primario, para que no siga siendo el cuidador primario. Y la otra parte, miren, hay un movimiento que se llama Unión de Enfermos Misioneros. Pregunten ahí en el obispado. Es un movimiento, un programa pontificio que viene desde San Pedro, del Papa. ¿Cómo se llama, perdón? Unión de Enfermos Misioneros. Se le dice al paciente crónico que ya está cansado o harto, le dice, mira, ofrece tu dolor, tus sufrimientos a Jesús en la cruz y vuélvete un misionero para pedir por las misiones y los misioneros en todo el mundo. Entonces, un poco al estilo de Santa Teresita, puede ser que la persona está incluso inmóvil, nada más piensa y habla. Entonces el secreto está en buscar un sentido profundo al sufrimiento, al dolor que yo tengo. Si yo ofrezco ese dolor, ese sufrimiento a Dios en la cruz y estoy pidiendo de manera permanente por los misioneros, por las misiones en el mundo, y en este programa, ¿qué pasa? Yo en mi parroquia obtengo del sacerdote, del párroco, un documento sencillo, pero ponen mi nombre si yo me decido entrar a esta unión y hacer oración.
van a poner mi nombre en una capilla aquí en México que está cerca de la Basílica, debajo del Santísimo, y de manera permanente van a estar orando por ese enfermo y ese cuidador primario. Entonces, miren, es un programa formidable que no se le ha dado mucha difusión, pero yo creo que es una muy buena alternativa tanto para los enfermos como para los cuidadores primarios. Entonces, Fíjate por supuesto que cada caso hay que verlo en particular para dar orientaciones. ¿Otra pregunta? aquí en Familias en Duelo hacemos énfasis del poder de la oblación, de invitar al cuidador, de invitar a los familiares que ofrezcan su dolor, que ofrezcan su duelo, que hagan un acto de oblación por la salvación de sus familiares, por la conversión, ¿no? Ajá. Y que no echen a la basura, tanto dolor y tanto sufrimiento que están experimentando, que le den ese propósito en ese acto de oblación. Un acto oblativo es ofrecer a la divinidad esto que me aqueja. Y me hace mucho sentido lo que es la indulgencia, ¿no? La pena y la culpa. Cuando tú te confiesas, te quitan la culpa, te absuelven de los pecados, pero la pena por esos pecados lo vas a pagar en el purgatorio, que es un proceso de purificación, porque Dios es tan puro que necesitamos, como somos imperfectos, está el purgatorio. Y la indulgencia que estamos gozando en este año es, vete derechito, o sea, no pases por el purgatorio. Además de que te quito la culpa, de que te absuelvo, también te quito esa pena. Entonces es lo mismo, atropellan a mi hijo, le quito la culpa, lo perdono, pero tu condena, ahí está la pena, púrgala. Y ruego que ese estadio en la cárcel te ayude a recapacitar, a cambiar. Y es importante recordar la justicia punitiva. En Sudáfrica agarraban a los blancos, asesinos de negros, y los metían a la cárcel, pero seguía confrontada la sociedad, dividida la sociedad sudafricana. Cuando empezaba una justicia restaurativa, es decir, yo maté a estas personas y estoy consciente del mal que he hecho, y al escuchar yo como familiar me da esperanza de que al menos ya no lo va a seguir repitiendo, de que ya cayó en el error. Y eso cómo cura en una sociedad, ¿no? Claro. Sí. Vean la película Gandhi, que es una película ya vieja, pero maravillosa. Gandhi, con su ayuno y oración, logra unificar a musulmanes contra budistas y otros que se mataban, se descuartizaban unos a otros. Y un día llega, estando en pleno ayuno, Gandhi, llega no sé si era musulmán o budista, pero le dice, llorando, me quitaste las armas para poderme vengar, ya no lo puedo hacer, ¿qué hago? Porque él durante muchos años estaba viviendo la venganza y matando gente y matando. Entonces le dice Gandhi, adopta un hijo, un niño, pero si tú eres musulmán, asegúrate que sea budista. Y al revés, si eres budista, asegúrate que sea musulmán. Esa escena está increíble, pero efectivamente nos da mucha enseñanza de todo lo que podemos hacer, lo que se puede hacer. Miren, de veras, yo no sé cómo no se le ha dado más difusión a toda la obra que hizo el padre Chinchachoma, porque él, lo invitamos a San Luis Potosí, está bien, voy, pero llévenme a la cárcel. Lo invitaban a otro estado, voy, pero incluso se quedaba a dormir y pedía quedarse en las celdas donde estaban los más peligrosos.
porque él sabía que era como mensajero de Dios y les daba el mensaje. Entonces, yo sí siento que tenemos que ser más radicales. ¿En qué sentido? Bueno, lo que hacía Jesús. A veces no sabemos qué hacer. Bueno, ¿qué hacía Jesús? ¿O qué haría Jesús? ¿Verdad? Hoy. En este caso, en este momento, ¿qué haría nuestro Señor? Y ahí está la respuesta. ¿Preguntas? No. Ya no vamos a seguir No. con las diapositivas, véanlas ustedes. Yo creo que la parte fundamental es lo que estamos viendo ahorita. Lo demás es como información, ¿de acuerdo? Hola, yo tengo una pregunta. ¿Siempre se pasa por todas las etapas del duelo o no? No. Hay personas que nunca tienen culpa, hay personas que nunca tienen resentimiento, hay personas que nunca llegan a la depresión, hay personas que no entablan lo que es la negociación o regateo, hay personas que nunca tienen negación. Esto es tan variable y tan rico como Depende de la persona. dependiendo la persona, las circunstancias, lo que perdió, el apego, tiene a Dios, no tiene a Dios, su relación y la calidad de la relación con Dios. Porque miren, yo he visto muchísimos casos de suicidio. Y ese es todo un tema. Me gustaría que un día me invitaran para darles la experiencia que yo tengo, porque Dios me lo puso en las manos desde hace 30 años. Ver casos de suicidios en serie, en diferentes lugares. Una vez, una mamá que fue a verme porque se suicidó su hija, a la segunda sesión me dijo, gracias, ya estoy lista. Y su hija se había suicidado hacía poquito, pero era una persona con una profunda relación con el Señor. Es un garbanzo de a libra. Hay personas que tardan años en poder salir a flote después de un suicidio de un hijo, o una esposa, o un papá. Y en esos casos también hay que lavarle los pies a los hijos y pedirles perdón. Te pido perdón porque tu papá estaba tan distraído, con tanto dolor y desesperación, tenía un infierno en su mente, en su corazón, que no le quedó otra más que quitarse la vida. Pero él no se daba cuenta del daño que te iba a hacer a ti. Lo que decían hace rato del purgatorio. Esas personas que se quitan la vida van a tener la oportunidad de ser purificadas en el purgatorio. Porque cuando uno muere, yo eso creo, ¿verdad? Uno se da cuenta de manera clara, precisa, del daño que uno hizo a las personas aquí en la tierra. Eso no es un castigo, es para tomar conciencia y entonces ponerme a orar por esas personas y que Dios me pueda purificar, trabajar en mí. Entonces, sí, pues ese tema del suicidio está y cada día más fuerte, cada día más casos, muchachitas de secundaria, en fin. Pero sí se puede prevenir. Hay cosas muy efectivas. Miren, la píldora del día después y todos los anticonceptivos que se meten las niñas les causa una depresión que en Estados Unidos y Francia hay estos anticonceptivos que dice puede causar depresión y suicidio. ¿Por qué aquí en México no dice nada? Nadie.
La mayoría de los ginecólogos y el sector salud lo receta, todos los anticonceptivos, como si fueran dulces. La pastilla el día después se mete una carga hormonal equivalente a la de un mes de una mujer que está tomando sus tratamientos, ¿no? Es una locura. Mézclenle a eso el rechazo de papá o el abandono de mamá, que el novio la embarazó, que probó drogas. Es un cóctel maravilloso. ¿Para qué? Para que la persona se suicide. Y eso los papás no lo ven. Los profesores, aquí en San Luis Potosí no se da ni un solo curso, nunca, para prevención del suicidio, ni en secundarias ni en preparatorias. ¿Por qué? Y cada día aumentan. ¿Será parte de la política poblacional? Pues entre menos gente mejor, ¿no? Uno piensa, a lo mejor es una burrada, es una barbaridad, pero ¿por qué no se dan esa formación a los profesores de primaria, de secundaria, de prepa, a nivel nacional? Eso ayudaría mucho a prevenir las drogas también. Tengo una pregunta, yo, pero ya es más de manera personal hacia usted, en su profesión como tanatólogo. ¿Alguna vez ha declinado algún caso ya con alguna persona en su proceso? ¿Alguna vez ha dejado algún caso ya de tratarlo y cuál sería el motivo? Porque la persona se aleja. La persona, Okay. Ese es un caso, ¿verdad? Que la persona ya no quiere. Y hubo un caso en donde sí entró un tema moral. Por discreción no voy a decir con precisión, pero la persona va a pedirme ayuda, pero quería una ayuda en un sentido. Entonces yo le dije, mira, yo sí te quiero ayudar a que tú superes tu duelo, tu crisis, todo. Pero de la manera que tú me lo estás planteando y para lo que quieres hacer, yo no puedo ayudarte porque está en contra de mi ética. ¿Sí? Entonces, y creo que fue el único caso. Ahora, sí me pasa muy seguido con varones, porque van a pedirme terapia de pareja. Y yo les digo, miren, les digo al varón, vamos a hablar tú y yo solos, al fin que entre gitanos no nos leemos las cartas. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Pues sí, tu esposa está muy sentida, la ofendiste, le pusiste el cuerno, ¿sabes qué? La mujer es más fuerte que el hombre en 1000 cosas, pero en esa área es muy frágil. Igual si nos pasara a nosotros. Entonces digo, ¿sabes qué? Tú tienes que volverte casto para toda la vida. O si no, dile a tu esposa, mira, no estoy dispuesto. Porque te va a cachar. Tu esposa va a saber que le sigues poniendo el cuerno. Por más discreción que trates. Ahora con las redes, con el internet, tomas foto de Google Earth donde está el coche del marido o sea, sabes, o sea, bueno, el olor, el olfato que tiene la mujer, tantas cosas. Entonces, no es posible engañarla. Entonces, hay varones que pues ya no van. ¿Por qué? Porque yo sí les digo, mira, yo soy pro familia, soy pro vida, soy pro matrimonio. Pues yo sí te digo sinceramente, ¿no quieres perder a tu familia? ¿No quieres perder a tu esposa, a tus hijos? Éntrale. Éntrale a la castidad. Con las otras mujeres, ¿verdad? Por supuesto. Pero pues hay hombres que no quieren. Claro, muchas gracias. Sí, al contrario. Muy buena pregunta. Gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta? Perdón. Claro, adelante. Gracias. En la actualidad, pues ya y me ha tocado con una persona cercana esta situación de transgénero, ¿no? Es un tema delicado y fuerte, pero
en la cual él se presenta. Él es un hombre y quería transicionar a mujer. Es de cierta manera, como un duelo, pero aquí lo que escuchaba con usted es que puedo dejar de lado porque aquí mis valores, yo estoy pues en contra de cierta forma de eso, ¿no? Entonces puedo dejar de lado, o sea, simplemente con el respeto y todo, pero pues decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Esto me excede, o cómo lo podría tratar, obviamente con el respeto desde el amor y todo, el cariño a lo mejor hacia la persona, si es que se tiene un vínculo que en este caso era así, pero ¿cómo puedes lidiar con eso? ¿Tú eres psicóloga? No, soy abogada. Ah, abogada, ok. Bueno, es que mira, tú lo que puedes hacer, o si fueras psicóloga, o incluso familiar, una persona te dice, oye, ayúdame, apóyame en mi nueva identidad, échame porras, anímame. O sea, tú le puedes decir, mira, perdóname, yo te quiero, te amo, pero no estoy de acuerdo en eso que tú quieres hacer. No estoy en contra de ti. Creo desde mi ética y etcétera, la conducta que tú quieres llevar a cabo, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Entonces, pues yo hasta aquí llego. Lo que tú sí podrías hacer un día es darle ese regalo de lavarle los pies. Porque probablemente ese varón no tuvo mamá, o tuvo mamá en exceso, o no tuvo papá, o tuvo papá golpeador, qué sé yo. Entonces, si tú sabes de heridas de ese tipo, tú simplemente le vas a decir, mira, pues como tú me compartiste alguna vez, o sé que de niño fuiste herido, te pido perdón por ese maltrato y ese abandono que recibiste. Porque antes que nada tú eres un ser humano y tú cuando eras niño eras muy frágil, muy vulnerable y tú no podías manejar esas cosas y un niño necesita papá y mamá. Y bueno, tú ya sembraste una semilla, ¿verdad? Claro. Pero sí, con todo respeto, bueno, más allá, pues uno puede pedir una disculpa, perdóname, pero pues no te puedo apoyar. Porque también como abogada, claro, ¿viste El abogado del diablo? Sí. Imagínate si te van a poner que defiendas casos de ese tipo y para lavar la imagen de personas porque te pagan buen dinero, puedes decir, perdóname, pero ese caso yo no lo puedo llevar. Bueno, tantos médicos, doctoras que, que tratan de aplicar la objeción de conciencia y los presionan de mil maneras en el ISSSTE, en el IMSS, aquí en México, para que practiquen abortos. Sí. Es un asunto muy serio. Por eso, pues lo que diga el de arriba, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Es mi manager y no hay más. Claro. Le agradezco mucho. Al Gracias. contrario. Fíjate que lo que yo he descubierto, Andrés, en este acompañamiento a personas, cuando observamos con una pregunta que causa dolor, como que le sacamos la vuelta y creemos que con lo puro cognitivo, nivel racional, la persona cura. Y esta propuesta que nos haces del lavatorio de los pies es más a lo emocional. A ver, ¿ya no se escucha? Se perdió el audio. Ya no se oye. El internet, yo creo. Robert, te dejamos de oír. Bueno, en esta breve pausa en lo que retoman, miren,
Yo les hablo con mucha ventaja porque el Señor fue tan amoroso que me llevó hace 30 años a trabajar a un hospital muy grande que hay aquí en San Luis Potosí. Entonces, fue mi escuela, 5 años. Normalmente a los tanatólogos, a los psicólogos, no les dan oportunidad de trabajar en hospitales. O les dan un espacio tan reducido y tan limitado que no tienen chance. Entonces, yo entré ahí en una coyuntura, en un momento en donde pues lo digo con mucha ventaja, el director general y el director médico eran mis amigos y me dejaban hacer lo que yo quisiera. Descubro la musicoterapia y empecé a aplicar música en todo el hospital. Con bebés, con niños, con adultos, con todo tipo de pacientes y fue un éxito formidable, la pura música. Ese tema, si quieren, otro día lo vemos. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues sí, yo quisiera que en buen plan, que me expriman, que me saquen todo lo que puedan. ¿Y qué música les ponían? ¿Qué género de música? ¿Clásica? No, O sea, empecé con arrullos para bebé. Y son una arrullos. maravilla. Ok, ¿en todo el hospital o solamente especializado en nada más el área? En todo el hospital. Lactantes, neonatos, pediatría, urgencias, pediatría, quemados, oncología, medicina interna, hombres, mujeres, cirugía, hombres, mujeres, ginecología, quemados, La única área que no toqué con la música fue consulta externa. Okay. Pero si me hubieran dado chance, lo hubiera hecho. Qué bueno. Yo tengo una pregunta. Yo cuando recibí apoyo de una tanatóloga, ella me dijo que si en 10 sesiones yo no avanzaba o no me sentía mejor, quería decir que no era tanto el duelo lo que yo estaba pasando, bueno, que no me sentía mal no tanto por el duelo, sino que el duelo había activado algún otro herida o dolor anterior y entonces tenía ella que transferirme a un psicólogo. Si ese hubiera sido el caso, efectivamente a las 10 sesiones yo estuve bien y dejé la tanatóloga, pero ¿qué tan cierto es esto? ¿O sí debemos de establecer un plazo para sentirte mejor cuando vas a tanatología? Pues es que miren, es complicado. Hay personas que en poquitas sesiones, 2 o 3, salen adelante. Y hay personas que se tardan 1 año. Y hay personas que se tardan 2. Entonces, esto es muy variable, no hay una regla. Pero es cierto que un duelo, una pérdida muy profunda, muy especial, mueve nuestra área emocional y mueve el subconsciente, lo que tenemos incluso olvidado, y puede salir a flote. Entonces, tiene su parte buena, porque entonces descubro que, bueno, puede ser que también un psicólogo me oriente, me ayude, me auxilie en solucionar otros traumas o según lo que se trate, ¿no? Andrés, perdón que te interrumpa. Fíjate que me dice Roberto que ya no se pudieron volver a conectar con la sala. Ellos ya están concluyendo la reunión presencial porque ya estamos pues propiamente en el tiempo, ¿no?
quisiera agradecerte a ti tu participación, como siempre, tan extraordinaria. Y bueno, a todas las personas que nos hicieron favor de conectarse por Zoom, agradecerles mucho su participación. Y si no hay alguna otra pregunta para Andrés, pues nos vamos desconectando. ¿Qué les parece? ¿Hay alguna pregunta más? Silvia, adelante. Sí, yo nada más agradecerle a Andrés verdaderamente su participación esta noche y pues encantada de volverlo a escuchar. Así es de que Magnita, por favor, que nos lo inviten otra vez y como dice, para exprimirle todo su conocimiento. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches. Al contrario, que Dios las bendiga, que Dios nos las... Gracias. Y los, Gracias. ¿verdad? Porque también hay caballeros, los ilumine, los permita que sanen sus heridas y ayuden, acompañen a personas que tienen dolor. Y te agradezco, Padre Dios, este espacio tan hermoso, que siga creciendo tu reino en todas las parroquias, en todas las diócesis de México y del mundo. México estamos tal vez en la situación más difícil de toda la etapa moderna, tal vez desde 1800, no sé. Entonces estamos viviendo cosas gravísimas. Necesitamos estar de mano del Señor para poder salir adelante y a su vez poder sembrar esa semilla que dé mucho fruto. Gracias, Padre Dios, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llévanos con bien a nuestras casas, permite que todos descansen y que esta semilla que tú has sembrado dé mucho fruto. Amén. 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 Que así sea. Que así Amén. sea para Buenas todos. noches. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Andrés, muchísimas gracias por tu participación y seguimos en contacto, ¿te parece? Claro que sí, con todo gusto. Gracias. Y Robert se despide de ti, ya no se pudieron volver a conectar. Hasta luego. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.